Muy bien, vamos a continuar con el tema. Esta es la segunda parte de lo que iniciamos esta mañana. Me gustaría que pudiéramos leer este versículo y entonces vamos a tener una palabra de oración. Dice en Efesios 6, versículo 10 al 20 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y resistir el día malo, sabiendo acabado todo, estar firmes. Lo que vamos a tocar en esta tarde es un tema, mis hermanos, que yo le quiero pedir a Dios que nos dé su bendición, porque saben que el que piense que está firme, mire, tenga cuidado de que no caiga. Lo que vamos a tocar en esta tarde es un caso, mis hermanos, que nosotros necesitamos estar protegidos. El enemigo, que es el enemigo de nuestras almas, que quiere nuestra destrucción final, completa, mis hermanos, está acechando. Y necesitamos nosotros estar al tanto, ¿verdad?, de todas esos ataques. Y este tema que vamos a tocar sobre el espiritismo, quisiera que fuera algo, mis hermanos, que nos fortaleciera y estuviéramos preparados para ver el enemigo en todas sus facetas y cómo él se presenta. Vamos a orar en este momento, acompáñenme. Bendito y buen Padre Celestial, en esta tarde, al darnos la oportunidad, Señor, de poder desenmascarar una vez más, Señor, al enemigo, te ruego, Padre, que tú puedas, a través de tu Santo Espíritu, ponernos toda la armadura tuya que tienes para nosotros. Vístenos, Señor, desde la cabeza hasta nuestros pies. Ayúdanos a estar listos, Señor, contra los ataques del enemigo, pues nuestra lucha, Señor, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus de demonios que andan, Señor, en las regiones celestiales. Te ruego en el nombre de Jesús que al tocar este tema, Padre, podamos nosotros salir fortalecidos y habiendo aprendido, Señor, de lo que vamos a estudiar, ponerlo en práctica y tener cuidado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Porque el tema, mis hermanos, pues es 2 de noviembre. Sabemos, ¿verdad?, de que es un día, el día de ayer y antier, pues, ¿verdad?, fueron días que, especialmente aquí en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, pues se ha llevado a cabo la celebración. Una celebración, hermanos, ¿verdad?, que tiene sus orígenes tanto el 31 de octubre como estos últimos 2 días. Hermanos, como yo lo expliqué esta mañana, y los que no vieron el tema, ¿verdad?, esta mañana, o los que nos están acompañando a través del Facebook o el YouTube, puedan ir y ver esa primera parte. Pero comienzo diciendo, ¿verdad?, que el espiritismo tiene su origen, hermanos, en el Edén. Cuando Eva escuchó las palabras de Lucifer, ¿verdad?, que les salió esa gran mentira que fue a propósito. Allí nació, mis hermanos, el espiritismo. El espiritismo, como bien nos dice la definición, es una doctrina religiosa, es una doctrina religiosa y filosófica que se basa en la creencia de que las almas de los que mueren son inmortales y que pueden comunicarse con los vivos. Los que practican el espiritismo, y lo practican en muchas maneras, no hay una sola. Los espiritistas creen que los espíritus tienen conocimientos y poderes sobrenaturales que pueden influir el destino de las personas vivas. Vuelvo a repetir, mis hermanos, el espiritismo
cree y es su enseñanza y su filosofía. Y lo podemos ver desde las películas de adultos, series de televisiones. Lo podemos ver, mis hermanos, que aquella misma mentira que salió de la boca de Satanás y se contó, hermanos, allí en el Edén, y cómo esa tremenda mentira ha sido abrazada por la humanidad. El espiritismo, vuelvo a repetir lo que dije esta mañana, el espiritismo dice que los muertos no están muertos. El espiritismo enseña que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Y el espiritismo intenta mostrar que la comunicación con los espíritus es bueno y que puede ser algo cotidiano. Y el espiritismo establece que los espíritus tienen mucho que enseñarnos y pueden ser buenos guías en nuestra vida. ¿De dónde viene esa enseñanza? Viene de los labios de Satanás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Como lo dije esta mañana, la obra del enemigo es engañar. Y él ha tomado, mis hermanos, una mentira y la ha cubierto con ropas de la verdad. Y el mundo ha sido engañado, ha aceptado esto tristemente. Y tiene el propósito, el enemigo, mis hermanos, de engañar. Ahora, esto del espiritismo es algo muy importante que nosotros debemos de conocer para estar alertas. Estar alertas, mis hermanos, a lo que nosotros vemos y se nos enseña muchas veces de maneras muy curiosas o muy inocentes. Y cuando lo veamos, nosotros necesitamos, ¿ok? Como vino Satanás disfrazado de una serpiente poseída, ¿ok? Una serpiente, y qué terrible, ¿no es cierto? Una serpiente que hablaba y que se comunicó. Y en esa comunicación que tuvo con Eva, que le haya dicho esto, Eva estaba atraída por esta serpiente. Se creen que las serpientes volaban. Y hay muchos sitios arqueológicos que han sido descubiertos que muestran a serpientes emplumadas. Así que puede que esto sea una gran verdad, que la serpiente era un animal muy bello, muy presentable. Pero así como se presentó inocentemente como algo, ¿verdad?, que llamaba la atención, así la mentira de Satanás se vuelve a presentar. Se presenta la mentira: no moriréis. El ser humano no muere. Aun cuando muere, el alma sigue viva. Y saben, esto que nosotros vemos, ¿verdad? Como tengo en la pantalla, que el alma es inmortal. Aquellas cosas, mis hermanos, que nosotros vemos en las películas, por ejemplo, de Ghost. Estaba yo viendo televisión hace poco y vi una parte de la película, específicamente de la película Ghost, Fantasma. Le matan el esposo a esta joven y entonces este joven, después que lo asesinan, sube de ese cuerpo. Y entonces él, ¿verdad?, cruza puertas, etcétera, etcétera, hasta que alguien le dice que está muerto. Y él se está viendo ahora ahí en el piso y se asusta. Y saben, tiene un tono muy, ¿verdad?, romántico, muy sentimental. Pero es la misma mentira: no moriréis. ¿Sí? Se presenta de esa manera. Se presenta inocentemente. Juegos de cartas, ¿verdad?, la brujería, juegos, ¿verdad?, que parecieran ser inocentes. Todos son ramos, horóscopos, etcétera, etcétera. Y ya estamos viendo, ¿verdad?, la necromancia, que son ¿verdad?, ya niveles más profundos, que son todos derivados de lo que es el espiritismo. Y saben, yo he hablado con personas que han experimentado esto, y estas personas, tristemente, estas personas que han tenido esos contactos, estas personas tienen recuerdos y han abierto puertas que tienen que seguir luchando con ellas por mucho tiempo. El enemigo no los deja en paz. Y esto, mis hermanos, es una experiencia terrible. He conocido varias personas así que me dicen: mi lucha aún, ¿sí?, es con todo esto. El enemigo siempre sigue acechando. Nosotros vemos otras prácticas, ¿verdad?, tan terribles. Por ejemplo, esto de los amarres, que es otro derivado. Tienes problemas con el amor, quizá tu esposo te está engañando, etcétera, etcétera. Ven, te podemos hacer un amarre, ¿sí? Podemos hacer limpias, podemos hacer. Y mis hermanos,
Hay personas que han experimentado eso. Hay personas, y el enemigo, mis hermanos, así como se presentó inocentemente, así, ¿verdad? De una manera muy presentable con Eva, así se presenta con las personas el día de hoy. Yo conocí a un individuo que había sido, mis hermanos, poseído por el enemigo a través de estas cosas, de los juegos, de estos, y de consultar a brujas, consultar a espiritistas. Una persona que no se explicaba, mis hermanos, pero como esta persona no estaba con Cristo, cayó en eso. Los demonios existen y hacen obras, hermanos, de tinieblas y hacen daño a las personas. No es un juego. Nosotros vemos, ¿verdad?, otros derivados como, ¿verdad?, los espiritistas o los guías espirituales, lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como consejeros espiritistas, limpias, lo que estuve mencionando, chamanes, lo que tú le quieras llamar. Todo esto es un derivado de la mentira de Satanás. Estoy repitiendo lo de esta mañana. Entonces, nosotros hoy en día lo vemos, ¿verdad?, 31 de octubre. Los muertos no están realmente muertos, los muertos siguen vivos. No moriréis, la mentira de Satanás. Y, ¿verdad?, estamos viendo también hoy en día, ¿verdad?, con los niños, esta película, ¿verdad?, llamada Coco, que es no la he visto, yo no la he visto todavía, no la he visto, pero lo poco que he visto, ¿verdad?, en los que me cuentan, los que la han visto, yo no la he visto, ¿verdad? Muy sentimental. La pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Pero ahora se encuentra él hablando con los muertos. Se encuentra hablando con los muertos, teniendo diálogos con ellos. La mentira, ¿verdad?, del diablo dibujada y traída a niveles para nuestros niños, preparando a la próxima generación. Mis hermanos, la mentira es: no moriréis. Si tú pecas, no moriréis. La primera mentira de Satanás. Pero lo más terrible que ha sucedido es que ha entrado a la iglesia. Y cuando digo a la iglesia cristiana y todas las denominaciones que se llaman iglesias, ¿verdad?, que creen en Cristo Jesús, que creen en la palabra de Dios. Mis hermanos, no solamente las religiones antiguas, las religiones paganas. Y me ha tocado estudiar esas religiones antiguas, religiones paganas, por los estudios, ¿verdad?, de teología. Y también me ha tocado visitar ciertos lugares y las prácticas, etcétera, etcétera. Pues esa mentira de Satanás, no moriréis, se ha habido plasmado en las diferentes culturas, diferentes religiones. Pero lo más triste es que entró a la iglesia. Y saben, cuando entró a la iglesia, entonces lo vemos en diferentes formas. Vemos, ¿verdad?, una de ellas que ahora, ¿verdad?, se practica mucho. Y muchas personas, murió y se fue al cielo. Mi mamá nos está viendo desde allá. ¿Sí? La creencia de que cuando una persona muere, ¿verdad?, y si fue buena, está en el cielo. Y si fue mala, ¿verdad?, se fue al infierno. Todo esto es el derivado de la mentira de Satanás. No moriréis, que el alma no muere. Mis hermanos, y hoy en día también, ¿verdad?, nosotros vemos los altares, ¿verdad?, que se le prepara con comida para los seres queridos que visitan a las personas, ¿verdad? Se les prepara alimentos. Ahora, yo expliqué todo esto, ¿verdad?, las bases bíblicas de por qué esto, mis hermanos, no es cierto. Que la mentira de Satanás ha venido a permear aún a la misma iglesia cristiana, la iglesia popular. Y, ¿verdad?, muchos niños y muchas personas creen de que la mentira de Satanás, la mentira que salió, esas palabras de Satanás que salieron de su boca, no de Dios: no moriréis. Mis queridos hermanos, recientemente estaba yo investigando, ¿verdad?, acerca de lo del Halloween, por ejemplo. Y saben, los celtas hace 2000 años atrás, allá en Inglaterra, en Escocia, Irlanda, al practicar ellos, ¿verdad?, al terminar la cosecha y levantar, ¿verdad?, todos sus frutos, ellos pues creían, era una
población pagana, ellos creían, mis hermanos, de que venían sus seres queridos, o venían espíritus, no sus seres queridos, espíritus, que venían a molestarlos para tratar de quitar sus cosechas. Y ellos, ¿verdad?, en la mentalidad pagana, les ponían altares o les ponían comidas para que los espíritus no destruyeran sus cosechas. Les dejaban comida y se vestían. Y los paganos celebraban esto a un dios también pagano, obviamente, ¿verdad?, llamado Shamaín, nombre difícil para mencionar. Y era ese festival. Pero ¿saben una cosa? Después llegó el cristianismo. Después llegó el cristianismo, la iglesia católica, la iglesia popular, y entonces adaptó, ¿sí?, esas prácticas, la mezcló con el cristianismo. Y entonces el 31, ¿verdad?, que es el día muy famoso para el mundo pagano celebrar esto, a los espíritus sus cosechas. Hermanos, la iglesia adoptó el Día de los Muertos, ¿sí?, el Día de los Santos, el Día de los Muertos. Y saben, simplemente hizo una mezcla. Es lo mismo prácticamente. Y mis hermanos, la iglesia lo tomó y la iglesia corrió con ello hasta el día de hoy. Pero también lo más triste es que las iglesias protestantes, las iglesias, ¿verdad?, de diferentes denominaciones, también abrazaron esta misma creencia. Y saben, esta mentira que salió, estas palabras de Satanás, no moriréis, contradicen la misma palabra de Dios. Están allí registradas porque el enemigo lanzó esa gran mentira. Eva fue atraída por eso. Y mis hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, aceptamos eso, entonces, como lo aceptó Eva, mis hermanos, el espiritismo se ha desplegado y ha alcanzado a muchas sociedades y a muchas instituciones, la educación, las escuelas, a diferentes niveles, aún universitarios. Mis hermanos, esto es muy común, es muy común. Y saben, todo esto vino de los labios del enemigo. No moriréis. Ya expliqué, ¿verdad? Y no voy a repasar todos los textos bíblicos que menciona la palabra de Dios acerca de la verdad de los muertos. Los muertos nada saben, ¿verdad? No tienen ningún tipo de participación, no tienen emociones. Cuando van, ¿verdad?, los que mueren, ¿verdad?, van a la tumba. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Los muertos un día escucharán la voz y se levantarán de sus tumbas, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Ahora, los que quieran ver ese tema, ¿verdad?, y ahí están todos los textos bíblicos, establecemos una base bíblica sobre eso. Ahora, cuando yo menciono esto, que la iglesia abrazó, ¿verdad?, estas prácticas del paganismo y la palabra de Dios la hicieron a un lado. Hermanos, estoy mencionando esto, ¿verdad?, específicamente lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18:2. Dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Mis hermanos, nosotros sabemos que ¿quién es la gran Babilonia? Está representada en la palabra de Dios como una mujer vestida de púrpura sobre una bestia, con un cáliz con la sangre de los justos, de los mártires. Mis hermanos, pues fue este sistema, esta iglesia, que trajo todo eso y abrazó. Quien abraza, mis hermanos, esta creencia de que los muertos siguen vivos y que, ¿verdad?, el ser humano no muere, que el alma no muere, ha abrazado realmente una creencia, una enseñanza de Satanás, de los mismos labios del enemigo, como se lo dijo a Eva. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis. Ahora me quiero quedar en este carril especialmente
de lo de la iglesia. Porque escuchen bien, hermanos, no crean que solamente eso le puede pasar a personas que están, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que no han conocido aún la verdad. Porque hay muchas personas que no han conocido esta verdad. Y cuando se les presenta la verdad desnuda, ¿verdad? La ven con terror, dicen, no, no la queremos así. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios. Y esto es para nosotros aquí, ¿ok? Los que creen la palabra de Dios, conocen la verdad. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice que el enemigo engaña aún a los escogidos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza. ¿Qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Quiero que noten esto, mis hermanos. El apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Mis hermanos, Satanás todavía se presenta. Y cuando se presenta como un ángel de luz. Saben que Satanás, en estos casi 6,000 años de historia humana que tenemos, mis hermanos, su carácter, su presentación y todo ha sido degradada completamente. Es un asesino, no tiene control de su mente y todo está completamente, mis hermanos, degradado. No tiene paz, ni sus demonios tampoco. Pero aún es cambiante y aún puede presentarse. Se presenta en diferentes maneras. Y todavía se presenta con esa tremenda mentira de que no moriréis. Hermanos, ¿cómo puede el espiritismo engañarnos a nosotros? Lo puede hacer, ¿ok? Lo puede hacer y de varias maneras. Y saben, yo vi mucho de eso ahora en la pandemia que pasamos. Cuando en la pandemia, mis hermanos, todos fuimos encerrados y la tecnología se abrió. Se abrieron las puertas, se abrieron los portales, hermanos, de toda clase de información. Toda clase de información. Y yo vi cómo, mis hermanos, las mentiras de Satanás llegaron a afectar la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Yo vi niños cristianos, hermanos, convertidos ahora, con creencias que solamente han sido inspiradas por el mismo enemigo, por Satanás. Atacando la imagen, mis hermanos, de nuestros seres, de nuestros niños, de nuestras niñas. Distorsionando sus pensamientos. Atacando la misma palabra de Dios. Esa es la obra de Satanás. Y se disfraza como un ángel de luz. El espiritismo, mis hermanos, y todos sus derivados puede venir a atacarnos. Y yo quiero que ustedes y yo estemos listos para esto. ¿Saben? Sobre el espiritismo, Levíticos 19:31, Dios había dicho a su pueblo, al pueblo de Israel, les dijo: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, lo he dicho. Levíticos 19:31. Y en Levíticos 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre mi pueblo. Mis hermanos, Dios fue muy específico. Dios no solamente no manda a no visitarlos, sino que dice que está en contra de la persona que lo haga. Y la escritura, mis hermanos, habla también sobre la consulta a los espíritus, especialmente a los muertos. Levíticos 27. El hombre o la mujer que evocare, mire lo que dice, que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hermanos, esto fue algo terrible. ¿Hace qué? 4,000, 5,000 años atrás.
Dios dio esta ordenanza muy seria contra la consulta de espíritus de muertos y realizar la divinización. Y entonces les dijo, especialmente a los padres, en Deuteronomio 18, 10 al 11, les dijo: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. No expongan a sus hijos a esto, ni a agorero, ni a sortilegio, ni a hechicero. No los expongan a los encantadores, ni a los adivinos, ni a los magos, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Y saben? ¿Hicieron caso al pueblo de Israel? No. Hermanos, el enemigo acechó al pueblo de Dios. Satanás y sus legiones de ángeles les enviaron diferentes maneras de atacar. Pero una de las más efectivas fue a través del espiritismo y a través de la adivinación y la consulta de los muertos. Hermanos, nosotros nos estamos acercando a los últimos no estamos acercando a los últimos días. Estamos en el fin del tiempo del fin. Y el espiritismo se va a manifestar, hermanos, en todas sus facetas y especialmente dentro de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Todo no comienza aquí. ¿Saben dónde comienza? En las casas. En las casas. Con las familias. Aquí solamente traemos lo que hacemos. ¿Dónde? Allá en casa. ¿Dónde estudia la escuela sabática? ¿Aquí o allá? Allá. Aquí la repasas. Mis hermanos, la adoración y el tiempo en que pasamos y cualquier cosa buena o mala que agarremos, nosotros lo traemos aquí a la iglesia. Así que mientras nos acercamos al tiempo del fin, mis hermanos, el enemigo va a lanzar sus más fieros ataques. Y quiero dirigirlos ahora su atención a un episodio en la palabra de Dios que nosotros conocemos. Saúl, el rey Saúl, y la adivina de Endor. Algunas versiones dicen que era una adivina, otros dicen que era una medium, era una espiritista. Y mis hermanos, la palabra de Dios nos dice de este triste episodio lo que sucedió. Y esto tiene grandes lecciones para nosotros que yo quiero compartir en esta tarde. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice de que en este episodio se cruzó, mis hermanos, una línea que yo quiero, saben, el mayor interés que yo tengo aquí no es que yo les quiero explicar lo que la divina vio cuando consultó y trajo, ¿verdad?, a estos espíritus. Lo que más me interesa es los puntos de cómo podemos nosotros prevenir, ¿ok? Prevenir a nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, y cómo protegernos de poder entrar, mis hermanos, en esto. Porque déjenme decirles que se puede uno entrar aún viniendo a la iglesia. Yo conocí el caso de una mujer, mis hermanos, que era una fiel adoradora a Dios, fiel. Venía a la iglesia, oraba, estaba siempre entregada en Dios. Era una mujer ya viuda. Pero por muchos años, hermanos, ella había experimentado cierta sensación, cierta cosa que ella experimentaba dentro de su hogar, de su familia. ¿Saben? Descubrió, hermanos, de que el enemigo la acechaba. Un demonio, un espíritu, mis hermanos, que estaba presente en su casa y que le causaba, mis hermanos, enfermedades físicas. Hermanos, fue a los doctores, fue a los psiquiatras, fue a los psicólogos, no encontraban cuál era la causa de esa enfermedad que constantemente estaba presente. Hasta que fue, mis hermanos, con un pastor y hablando con él, comentó, mis hermanos, cómo descubrió la historia al tener la conversación con el pastor de su abuelo. El abuelo de ella, mis hermanos, había hecho un juramento en un templo masón
donde había hecho un ritual, y más adelante después explicaré eso, hoy no lo voy a explicar. Un voto, hermanos, que había causado una maldición no solamente para él, sino para sus familiares y descendientes. Ya habían varios de sus miembros de la familia, ya habían varios que habían cometido suicidio. Mis hermanos, por el acto de un padre, ¿sí?, que era cristiano, que tomó este voto. Y mis hermanos, cuando uno habla, las palabras tienen vida. Cuando uno promete, cuando uno jura, tú le puedes estar haciendo un daño. Ella descubrió el daño que hizo el abuelo de ella a diferentes generaciones. Y mis hermanos, ella descubrió, y fue solamente a través del poder de la oración, de la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, que ella pudo, ¿sí?, ser liberada de aquello, no que ella había cometido, sino que sus antepasados habían cometido. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos un voto a Dios, Saúl, nos dice la palabra de Dios de que había comenzado bien. La palabra de Dios nos dice de que Saúl había obedecido la palabra de Dios y había arrojado a todos los adivinos, había arrojado a todos los magos, había arrojado a todos los que practicaban, mis hermanos, los encantos, la brujería y el hablar con los muertos. Había obedecido. Pero ustedes y yo conocemos la historia de Saúl. Saúl, mis hermanos, desobedeció a Dios y en varias ocasiones hizo el trabajo de Dios, pero a su manera. A su manera. Y hermanos, él hizo actos diciendo: hice la voluntad de Dios, pero no como Dios le dijo específicamente cómo lo hiciera, sino que él lo hizo a su manera. Y saben que eso lo metió en serios problemas. Muchos de nosotros, hermanos, estamos en obediencia parcial a Dios y pensamos que estamos obedeciendo a Dios. Cuando Dios nos dice algo específico, cómo lo debemos de hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, hay que obedecerlo, amén. Hay que obedecerlo. Pero sabe, Dios le había dicho: Saúl, tú no puedes hacer sacrificios. Y cometió el sacrificio. ¿Para qué quiero el pastor? ¿Para qué quiero el sacerdote? Se está tardando. No, yo lo voy a hacer. Mis hermanos, Dios tiene designado nuestros roles y la manera como se deben de hacer las cosas. Y Saúl entró en desobediencia. ¿Y saben qué sucedió? Entró en rebelión. Estaba tan, mis hermanos, en rebelión con Dios, obedeciéndolo a su manera. El pecado de Saúl no fue desobedecer a Dios. El pecado de Saúl fue obedecer a Dios a su manera. ¿Y saben? Su mente comenzó a ser cedida al enemigo. Mis hermanos, él estando en plena rebelión, Dios, dice la palabra en 1 Samuel 16:14, le retiró su Espíritu Santo. Le retiró su Espíritu Santo. Dios tiene límites. Dios tiene límites, hermanos. Dice que le retiró el Espíritu Santo de Saúl y le atormentó ahora un espíritu malo, un espíritu maligno. Hermanos, es que no es gris el área. ¿Estamos con Dios o estamos contra Dios? ¿Estamos con Dios o estamos presas del enemigo? Y saben, Saúl, cayó en una rebelión. Y cuando él cayó en esto, mis hermanos, que ahora le cedió el espacio al espíritu, a los espíritus malignos, a los espíritus de demonios. Un hombre, mis hermanos, que conocía de Dios, que fue ungido de Dios, ¿saben qué comenzó a hacer? Quiso matar a David. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que este espíritu lo atormentaba. Y eso es lo que sucede. Yo tengo muchas historias, hermanos, de personas que han sido atormentadas por espíritus.
Y nosotros, mis hermanos, podemos con nuestra propia rebelión obedecer a Dios a nuestra manera, abrirle la puerta al enemigo y a sus espíritus. Quizá no haya una posesión, pero sí hay, mis hermanos, una molestia de presencia de espíritus. Y esto es real, no es un juego. Saúl trató de matar a David en varias ocasiones. Era provocado fácilmente, su carácter se alteraba. Le tenía envidia, le tenía celos. Mis hermanos, ¿por qué? Porque David estaba prosperando, estaba espiritualmente, socialmente, estaba sirviendo a Dios y Dios lo estaba bendiciendo y prosperando. Y lo intentó matar. Dice 1 Samuel 16:14, al contrario, el espíritu del Señor se retiró de Saúl y lo atormentaba un espíritu maligno. Y Dios, mis hermanos, le dio permiso a ese demonio. ¿Por qué? Porque había cedido completamente Saúl a la voz de Dios. Le negó la voz de Dios y no quería obedecerlo. Aparte, hermanos, de que él obedeció a Dios, fíjese el pecado de Saúl, obedecer a Dios a su manera. Cuando el espíritu se retira, mis hermanos, él intenta matar a David y ahora miren lo que comete otro acto terrible. Mató a los sacerdotes de Jehová. ¿Se acuerdan de ese episodio? Mis hermanos, la palabra de Dios dice, y esto es lo más terrible, que cuando nosotros, hermanos, cedemos al enemigo, a sus impulsos, a sus deseos, y aún podemos estar viniendo a la iglesia y en relación con Dios, mis hermanos, podemos ir a más profundidades todavía de pecado. Y saben, dice la palabra de Dios de que en 1 Samuel 22:19 nos dice: entonces el rey le dijo a Doeg: embiste tú y arrójate sobre los sacerdotes. Y embistiendo Doeg, Idumeo se arrojó contra los sacerdotes, los pastores de aquellos días, matando en aquel día 85 varones que vestían el efod de lino. Imagínense, hermanos, qué pecado. De un pecado, mis hermanos, pecar, ¿ok? Pecar, obedeciendo a Dios a mi manera, ¿sí? Se puede pecar. Y eso muchas veces nosotros pensamos: oh, estoy bien con Dios, pero estoy en pecado con Dios porque estoy obedeciéndolo a mi manera. Y entonces comienza, mis hermanos, el decaimiento. Esta es una advertencia para todos, para mí. Hermanos, el espíritu se retiró y ahora, queriendo matar a uno, alterado, mató ahora a los sacerdotes. Y saben, mientras él continuaba en ese camino, Satanás estaba observándolo y sus demonios estudiándolo para poder, mis hermanos, completar, escuchen bien, completar su asalto final. Te voy a decir algo. El enemigo te toma, te usa y te da placer y te da poder, etcétera. Pero al final se va a voltear en contra de ti. Siempre lo hace. Después les voy a contar una historia de un joven, ¿ok? ¿Cómo? Andando tanto tiempo en la promiscuidad y tanto tiempo así, mis hermanos, cómo el enemigo se le volteó y terminó muerto, hermanos. Muerto en su pecado. Saúl, el siguiente paso que tomó fue que entró en un momento de crisis. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 28, de que se juntaron pues los filisteos y vinieron al campo de Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Consultó a Jehová. Miren ustedes, ahora sí, Señor, quiero escuchar tu voz. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por sus profetas. Mis hermanos, ¿por qué Dios no le contestaba? ¿Por qué Dios no le contestaba? Dice que él consultó a Jehová, mas no le respondió. ¿Saben por qué?
porque Saúl había matado, ¿ok? Había cerrado literalmente y matado todas las vías de comunicación que existían. Él mató a los que por Urim y por Urim y por los profetas, mis hermanos, que hablaban con Dios, él los había matado. Él consultó, pero no tenía ahora a quien consultar. Él quiso utilizar lo que utilizaban los sacerdotes, pero Dios no le iba a responder así. Y mis hermanos, él mató a toda la vía de comunicación que había directa con Dios. Había cedido su mente a Satanás. Había matado a los sacerdotes. Mis queridos, los profetas huían. Por lo tanto, Dios no le contestaba. ¿Y saben qué hizo en ese momento de desesperación? La palabra de Dios nos dice que en ese momento de desesperación el rey Saúl tomó una decisión equivocada. Y es que cuando viene ya el miedo, hermanos, y te sientes tú ya que necesitas actuar, hacer algo. Y saben, esto es lo que sintió, pero él estaba ya alejado de Dios. Quería acercarse a Dios, pero Dios ya no se iba a acercar a él. ¿Por qué? Había cruzado una línea, otra línea y otra y otra y otra. Hermanos, a tal punto de que él había asesinado a los únicos que podían comunicarse con Dios. Saúl en ese momento de desesperación tomó una decisión equivocada. Buscó un medio para consultar. Y miren lo que él dijo. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme a una mujer que sea medium para ir y consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es un medium. Hermanos, ¿qué es un medium? Es una persona que intercede entre los vivos y los espíritus. ¿Saben? Ya cruzó otra línea aquí. Otra línea. Mis hermanos, y hay líneas que nosotros podemos cruzar y el enemigo está listo para tomarnos y ya no podremos salir de ello. Oh, hay muchos avisos y sobreavisos. Y saben, la palabra de Dios nos dice de que él, fíjense ustedes, en vez de buscar a alguien como David, quizá buscar a alguien más, decidió buscar a los que consultan a los muertos. ¿Dónde estamos ahora, mis hermanos? ¿A quién estamos consultando cuando tenemos graves crisis, graves problemas? Hemos llegado ahí por nuestra propia rebelión. Mis hermanos, dice la palabra de Dios de que Saúl se disfrazó y se puso otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y le dijo: te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Mis hermanos, la conciencia aquí de Saúl ya no estaba funcionando. Si tú llegas, hermanos, a cometer un acto donde en realidad, o sea, antes te traía temor y miedo y ahora, imagínate, está diciéndole: tráigame, quiero que traigas a un espíritu, que haga subir a alguien al que yo te diga. ¿Saben qué estaba pidiendo? Pidió un ritual espiritista. Pidió, mis hermanos, hablar con los muertos, con los espíritus. Pidió una sesión de necromancia. ¿Saben de que yo conocí a unas personas que habían consultado también a los espíritus, hermanos? Y qué terrible consecuencia. Esta historia yo la vi jugar en mi primer año como pastor, aspirante, mi primer año de práctica. Mis hermanos, en un lugar donde la consecuencia fue de tal manera para esta familia adventista que terminó muerta su hijita. Y el dolor fue terrible, mis hermanos,
por lo que pasó. No crean, hermanos, que esto no puede sucedernos a nosotros. El camino, mis hermanos, hacia la degradación y el pecado va al principio muy atraíble, pero dejará sus frutos de amargura. ¿Qué es lo que vio la adivina? Mis hermanos, en ese momento la adivina se dio cuenta, dijo: ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl, eres el rey, me vas a matar. Y le dijo: no, tranquila. Ella procedió, mis hermanos, con su sesión de la consulta a los espíritus. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió, miren ustedes y subrayenlo: he visto dioses que suben de la tierra. Mis hermanos, aquí está en plural. Vio dioses. En otras versiones dice: vio espíritus que subían, mis hermanos, de la tierra. Aquí ella lo que estaba viendo era un grupo, mis hermanos, de espíritus que estaban subiendo de la tierra. ¿Y de dónde venían estos espíritus? Venían de la tierra. Le dijo: ¿qué has visto? He visto, le dijo, dioses que suben de la tierra. ¿Y qué pasó con esos espíritus? Esos espíritus, hermanos, se transformaron, tomaron forma. Saúl le preguntó: y dime cuál es su forma. Él no los veía todavía, pero ella sí. Ella veía, él no veía. Mis hermanos, esto es terrible y es real. El mundo, mis hermanos, de los espíritus, de los demonios, es real. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella le respondió: es ahora un hombre un hombre anciano que viene cubierto de un manto. Y miren, aquí Saúl, hermanos, a su manera de comprender las cosas, porque su mente ya estaba, ¿verdad?, alejada de Dios. Él entendió a su manera que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Hermanos, se postró en respeto. Ahora sí lo estaba viendo. Mis hermanos, la transformación de estos espíritus fue terrible. Cuando suben un grupo de ellos y entonces toman una forma, y todos estos demonios se unen para poder formar una imagen. La imagen de el profeta que había muerto, Samuel. Y ahora se le manifiesta y lo está viendo. Ve toda la transformación delante de él. Él sabía, pero su mente había sido ya cegada. Sabía, mis hermanos, en tiempos anteriores que lo que estaba haciendo estaba mal. Él había obedecido a la palabra de Dios, pero ahora estaba en contra de la palabra de Dios con prácticas, hermanos, que lo deshonraban. ¿Y cuál fue el mensaje de estos demonios? El mensaje fue: Samuel, comienza a hablar el Espíritu ahora, ¿sí? Encarnado, ahora manifestado. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl le respondió, comienza a hablar con él. Piensa que es Saúl, el profeta Samuel, pero no lo es. Estoy muy angustiado, los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por profetas, ni por sueños. Y te he llamado para que declares lo que tengo que hacer. Pues él había matado a los sacerdotes, había cerrado el santuario, la iglesia la cerró, mató a los siervos de Jehová y desobedeció a los profetas. Entonces Samuel le dijo: el Espíritu está hablando. ¿Y para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas a mí? Fíjense, con un despecho. Si Jehová se ha apartado de ti y ahora es tu enemigo. Fíjense el mensaje. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. ¿Se acuerdan del pecado de Saúl? El pecado de Saúl no era en contra de Dios. Él pecó obedeciendo a Dios a su manera, ¿sí?
Y le dijo: por eso Jehová te ha hecho esto. Jehová te entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo. Así de muerto. Fíjense los espíritus lo que están diciendo. Y Jehová también entregará al ejército de Israel en mano de los filisteos. Hermanos, ¿había algo nuevo aquí en este mensaje? No, no había nada de nuevo en lo absoluto. Los demonios, mis hermanos, habían estado con él y sabían los detalles de su vida. Sabían todo, mis hermanos, lo que se le había dicho a Saúl que iba a suceder si no obedecía a Dios. El enemigo aquí no está revelándole absolutamente nada. Este fue un mensaje de muerte, un mensaje de destrucción. Y Jehová te entregará, y tú estarás aquí conmigo, tú y tus hijos. Mis queridos hermanos, fue Samuel quien habló entonces con Saúl por medio de esta adivina. ¿Sí o no? No, en lo absoluto. Y voy concluyendo. Número uno, ¿saben por qué esto no es cierto? Número uno, mis hermanos, porque Dios no utilizaría a un medium, ¿ok? No utilizaría un medium o un ritual de adivinación, de necromancia para hablar con alguien si Él lo había prohibido. ¿Ustedes creen que Jehová se pudo haber negado a su propia palabra? Si Él dijo: no los consulten. De ninguna manera. Dios no utilizaría a una adivina espiritista como esta. No lo utilizaría. Por eso, mis hermanos, no habló Samuel con Saúl por medio de una adivina. Nosotros, mis hermanos, sabemos que no fue Samuel que se comunicó, sino que fue, dice Patriarcas y Profetas en la página 672, dice que la hechicera se comunicó con Satanás y sus demonios y no podía presentar al verdadero Samuel. Por eso presentó a uno falso que le sirvió para llevar a cabo sus propósitos de engaño. Los demonios, mis hermanos, se encarnaron, hicieron una imagen que se parecía a Samuel. Mis hermanos, todas las formas de hechicería y de brujería antigua se fundaban en la creencia que era posible comunicarse con los muertos. Y los que practicaban estas artes de necromancia, mis hermanos, eran abominables ante Dios, y Dios no los iba a utilizar para comunicarle un mensaje al rey Saúl. Dice Patriarcas y Profetas, página 671, que nosotros, mis hermanos, tampoco podemos concluir que Dios lo mandó a la cueva de la bruja, pues el Señor ya se había negado a comunicarse con Saúl por medio de sueños, el Urim, la luz del pectoral, o por medio de los profetas. Estos eran los medios designados por Dios para comunicarse con su pueblo, y no los iba Jehová a pasar por alto para dar un mensaje por medio de un agente de Satanás. ¿Saben que hay muchas religiones cristianas que creen que este fue Samuel? ¿Saben por qué creen ellos esto? Como les dije, la mentira de Satanás ha entrado a las iglesias popular y a las iglesias que creen que cuando uno muere se va al cielo o se va al infierno. Ellos creen esto. Y yo he escuchado a muchos predicadores evangélicos que dicen: oh, era Samuel. Porque dice, pues, ¿verdad?, de que los muertos, ¿verdad?, el alma no muere. Y saben, mis hermanos, esa es una gran mentira. Número 2, este relato deja claro, ¿saben?, que Saúl se comunicó con espíritus inmundos y no con el profeta Samuel. Lo deja claro. El mismo versículo lo deja claro. ¿Por qué? Mis hermanos, dice que ella vio espíritus. En plural, vio a un grupo de ellos que se estaban, hermanos, yo no sé cómo le hicieron, pero se transformaron en la imagen de Samuel. ¿Cuál fue el mensaje de Samuel? Supuestamente, si este era el mensaje de los demonios, que, mis hermanos, él iba a morir. Y saben, el mensaje de Satanás termina llevando a la muerte a Saúl y no a la vida eterna.
El mensaje mismo es de suficiente evidencia, mis hermanos, de su origen. Su objetivo no era guiar a Saúl al arrepentimiento, sino más bien llevarlo a la destrucción. Y tal no es la obra de Dios, sino la de Satanás. Y número 4. ¿Los muertos, mis hermanos, pueden comunicarse? No, pero los demonios sí, y pueden tomar formas aún de personas que nosotros conocemos. Por eso Dios, mis hermanos, no pudo haber utilizado a esta bruja, ni a los demonios, ni de ninguna manera a un medium y a los rituales. No, los espíritus adivinadores, mis hermanos, no eran los muertos. No eran, sino ángeles malos, mensajeros de Satanás. La idolatría antigua, que según hemos visto abarca tanto el culto de los muertos como la pretendida comunicación con ellos. La Biblia declara que era una manifestación del culto a los demonios. ¿Cómo comenzó todo? Obedeciendo a Dios a su manera. ¿Sí? Él no pecó en contra de Dios así en rebelión, ¿verdad? Completa, le dio la espalda a Dios. No, él obedeció a Dios. Ya te obedecí, Dios, pero no lo hiciste a mi manera. ¿Sí? Mis hermanos, los únicos personajes que sabemos que están en el cielo y que bajaron con Jesús fueron ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Sí? Enoc, que fue llevado por Dios. Esos son los 3 personajes que nosotros, mis hermanos, conocemos. Nosotros debemos de tener bien claro en este episodio de que Saúl interrogó a una divina, a un espíritu malo, no al espíritu del Señor. No se comunicó con Samuel, el profeta de Dios, sino por medio de la hechicera se comunicó con Satanás. Por lo tanto, mis hermanos, si hubiera estado vivo Samuel, que no lo estaba, ¿sí? Y si nosotros creyéramos, ¿verdad?, de que los muertos, ¿verdad?, siguen vivos, entonces Samuel hubiera venido del cielo y no de la tierra. Así de sencillo. Mis hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿qué sucede con los muertos? Cuando uno muere, dice la palabra de Dios en Génesis 3:19, y se lo dijo a Adán primero para decírnoslo a todos nosotros: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis queridos hermanos, este episodio aquí es una clara advertencia de alguien que amaba a Dios, le estaba sirviendo, pero que decidió obedecer a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Y los peligros, mis hermanos, que las vallas que vamos nosotros rompiendo, los límites, podemos llegar a un punto de perder completamente, mis hermanos, el control. Este es el objetivo de Satanás. Por eso la lucha de él la lucha nuestra es contra espíritus de demonios. ¿Por qué? Porque estos siempre están acechando. Y saben, tristemente, nos puede suceder como le sucedió a Saúl. Termino, mis hermanos, simplemente repasando este versículo que dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Eclesiastés 9:5. Y el 6 dice: sus amores y odios y pasiones llegan a su fin, y nunca más vuelven a tener parte los muertos en nada de lo que se hace en esta vida. Mis hermanos, debo de concluir diciéndoles a cada uno de ustedes que debemos de cuidarnos, cuidar a nuestros niños también. Muchas veces nos exponemos, ¿saben? Pero Dios aún allí nos protege a veces de nuestra propia ignorancia. Termino diciéndoles, hermanos, sobre un joven que tenía una tremenda facilidad. Era un joven cristiano y hizo de la promiscuidad su amistad.
Jugaba un juego, hermanos, de cuántas muchachas podía él acostarse con ellas, y especialmente que fueran jovencitas, vírgenes. Y saben, tenía un amigo también cristiano que al ver lo que estaba haciendo le reclamó, le dijo, mira, quiero que vayas conmigo y te voy a mostrar qué tan fácil es poder hacer esto. Cualquier muchacha yo la puedo tener. Hermanos, este joven se había apartado, ¿verdad?, ya de los caminos de Dios, andaba en tantas cosas, y le dice, quiero que vaya. Y su amigo fue a ver. Y cuando él fue a ver lo que estaba haciendo, llegaron a un lugar, a una discoteca, y entonces, hermanos, allí lo vio este otro joven con sus propios ojos. Él se acercó, habló con dos muchachas, y hermanos, llegó abrazadas con ellas y se las llevó. ¿Saben? Era así. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Así de fácil, decía mi amigo hace esto y no le preguntan ni nada, y caen así, rendidas a sus pies. Hermanos, un pastor fue a visitarlo. ¿Por qué? Porque ahora en su casa, en su dormitorio, viviendo en esos dormitorios, ahora estaba teniendo unas manifestaciones. Una manifestación, mis hermanos, que estaba teniendo de un espíritu allí en su dormitorio, ¿verdad?, ahí en su cama. Hermano, le estaba causando tanta molestia que su amigo le dijo, habla con el pastor. El pastor, mis hermanos, vino, lo vio, y este joven, ¿saben?, le dijo, pastor, ¿por qué no hacemos esto rápido? Yo creo en la oración, ore por mí, ya que esto me deje en paz. Tengo una cita, y le dijo, ¿tienes una cita? ¿No crees que esto es más importante que las citas que tienes o otra cosa que tienes que hacer? Esto no es nomás así, le dijo el pastor. Tienes que orar, tenemos que ayunar, tienes que arrepentirte, tienes que apartarte de tu pecado. El hombre, ¿sabe lo que quería este muchacho? Una solución rápida. La bendición de Dios, pero seguir con su pecado. Y ¿saben? El pastor se rehusó. Claro que sí, se rehusó. Porque no puedes darle las perlas a los cerdos, ¿sabes? No puedes. Le dijo, ¿tú quieres así que yo ore por ti rápidamente? ¿No quieres arrepentirte? ¿No quieres? ¿Con quién es tu cita? Tengo cita con varias mujeres. Quítame la molestia ahorita porque tengo que ir a cometer mi pecado. ¿Saben? Eso es jugar con Dios. Hermanos, el pastor se rehusó. El joven se fue. Después de este muchacho haberse ido, hermanos, cuando regresó el siguiente día al dormitorio, había una línea de cientos de jóvenes que estaban con el director de la universidad y estaban quejándose, ¿saben?, de este joven. La acusación era que él las violaba, que él las abusaba y que no sabían en momentos lo que ellas estaban haciendo. Lo acusaban de drogarlas o de hacerles algo donde ellas perdían la conciencia. El director de la universidad le llamó al pastor y le dijo, ¿no trataste tú con él? Sí, le dijo, lo intenté, pero él lo rechazó. Yo iba a orar con él, íbamos a hacer todo el proceso, pero él negó porque él quería hacer haciendo lo mismo. Lo quería hacer, tener una relación con Dios a su manera. Pues ¿sabes qué? Le dijo, aquí hay una tremenda acusación, hay un escándalo. El joven se dio cuenta de que ahora, ¿saben?, los espíritus de demonios que lo acompañaban, mis hermanos, para poder él endulzar el oído de las muchachas, mis hermanos, ahora como Saúl, los espíritus de demonios andaban con él.
Le proveían a lo que él quería, a su placer. ¿Y saben? Ahora se le estaba volteando el enemigo. El joven, mis hermanos, comenzó a manejar. Iba a llegar a otro estado donde él tenía ya su familia. Pues en el camino, a medio camino, hermanos, lo encontraron allí muerto. Una muerte rara. ¿Qué creen ustedes que sucedió con él? Porque la paga del pecado es la muerte. El enemigo es tu amigo hasta que se voltee en contra de ti y te dice suficiente. ¿Y sabes? Aquí quedas. Esa es la manera que actúa el enemigo. ¿Saben? Esto lo cuento para advertencia, porque si le pasó a Saúl, nos puede pasar a nosotros. Porque vivimos en los últimos días, mis hermanos, las manifestaciones de los espíritus van a ser aún más. Y la palabra de Dios dice que aún va a engañar a los escogidos. Se presentará como ángel de luz. Se presentará, mis hermanos. Y Jesús les dijo: cuando escuchen que está en el desierto, no vayan. Y no, yo puedo pasarlo esto a la versión moderna. Cuando escuchen que está en cierto lugar, en cierta ciudad, no vayan. Y una advertencia a todos nosotros: no obedezcamos a Dios a nuestra manera. Obedezcamos a Dios a la manera que Él quiere que lo obedezcamos. Amén. En su día, en nuestros recursos, en nuestra adoración a Él. Porque entonces, si no lo hacemos, hermanos, es un pecado. Y cedemos nuestra mente al enemigo. Y el enemigo puede, en momentos de crisis, puede comenzar a destruirnos y llevarnos como Saúl a una destrucción total. Mis hermanos, que este mensaje esta noche quede como advertencia. ¿Sí? Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y aún, mis hermanos, dice que entra y se siente en el templo. Yo no solamente pienso en ese texto en un templo, ¿verdad? Físico, sino a veces yo pienso que lo invitamos a sentarse en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Por qué no oramos esta tarde y le decimos: Señor, protégenos de todo peligro y de todo mal? ¿Por qué no nos ponemos de pie, mis hermanos? ¿Y por qué no oramos? Y quiero orar la segunda parte de esta oración que hice al principio. Ahora voy a orar diciéndole que Él nos vista con toda su armadura para estar listos en contra de los ataques y las acechanzas del enemigo. Vamos a orar. Y ahora, eterno Dios, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que puedan estar ceñidos nuestros lomos con la verdad de tu palabra. Vístenos con la coraza de tu justicia. Calza los pies de los hermanos y los míos, Señor, con el apresto del evangelio. Ayúdanos a tomar el escudo de la fe, Padre, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ayuda a cada uno de nosotros a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a orar en todo tiempo y a hacer súplica en el Espíritu Santo, Señor, velando en ello en toda perseverancia. Te ruego, eterno Dios, que esta advertencia que tenemos de que nuestra lucha es contra los espíritus malignos, nos ayude, Señor, a no rechazar al Espíritu Santo, que nos puede ayudar en contra de estos espíritus de demonios. Ayúdanos, Señor, a aprender y a obedecer en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Creo que tenemos el último himno para despedirnos.